Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla siguiendo con el ciclo de conferencias organizado por la Secretaría de Cultura y Educación del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, ¿no? En este año 2021. Bien, pues en esta ocasión nos acompañan el doctor Justus Fenner y el maestro José Enrique Sánchez Lima, ¿sí? Para hablarnos acerca de esta temática, la problemática del Soconusco hasta su incorporación en 1842 a la República Mexicana y la respuesta guatemalteca, ¿sí? Como bien dije, los ponentes son el doctor Justus Fenner y el maestro José Enrique Sánchez Lima. Bien, un poco haciendo una introducción a sus currículos. Bueno, pues el doctor Justus Fenner Bieling es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones Multidisciplinarios de México y Centroamérica, CINSUR, y el maestro José Enrique Sánchez Lima, pues es egresado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, egresado de la maestría en Historia del programa interinstitucional UNACH-UNICACH, ¿sí? Ambos se han dedicado o están dedicados a tratar temáticas de la conformación de la frontera sur en México, del café en relación al doctor Justus Fenner, también de la incorporación del Soconusco, o cómo se dio esta incorporación del Soconusco a México y Chiapas, recordando la última publicación del doctor. También la publicación que nos da el maestro Sánchez Lima sobre el mismo tema, ¿no? En un artículo que él saca en la revista, ¿sí? Pueblos y Fronteras. Pues son investigadores, personajes que se han dedicado a la investigación, uno pues ya con más experiencia y pues el maestro pues es un joven investigador, una promesa, digamos, ¿no? De la historiografía chiapaneca, de la historia chiapaneca, de la historia del Soconusco, pues que hacerles, de alguna manera, empezar con tres preguntas que tengo aquí en la mesa a partir de, pues ahora sí que del mismo título de esta investigación, perdón, de este tema, perdón. La problemática del Soconusco hasta su incorporación en 1842 a la República Mexicana y la respuesta guatemalteca. Bien, creo que al menos a mí desde este título se me vienen a la cabeza tres preguntas que me parecen, digamos, importantes para empezar a hablar en este día, ¿no? Para empezar a hablar, seguir, digamos, una línea del tiempo de acuerdo a las anteriores participaciones, ¿no? Bueno, la primera pregunta sería, y la dejo para cualquiera de los dos que guste, o me dicen quién me empieza, ¿cuáles fueron los problemas del Soconusco en sentido económico, social y político mientras fue un territorio en disputa por dos estados nacionales como México y Guatemala? Aunque bien ahí también habría que acotar que sería la República de Centroamérica, no tanto Guatemala. Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿fue en realidad Antonio López de Santa Anna el principal interesado en anexionar o incorporar el Soconusco a México? Y por último, muy bien, ¿cuáles fueron las motivaciones, reacciones guatemaltecas para seguir insistiendo en la pertenencia sobre Chiapas y Soconusco? Que bien, hasta ahí digamos que llegaría, esta insistencia llegaría hasta Justo Rufino Barrios, ¿no? Porque después el mismo general, cuando firma el Tratado de Límites en 1892, pues se enfoca ya a otras cuestiones, ¿no? Que era lograr la unidad centroamericana. Pero bien, entonces sería en un primer momento estas tres preguntas para ir empezando la charla. Y bueno, desde mi punto de vista tal vez es ver otro tipo de cuestiones, ¿no? Ya no tanto lo político, sino qué pasaba en ese momento antes de 1842, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de vida cotidiana había, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas
sociales, económicos o hasta religiosos, ¿no? Y dejar un poco atrás lo político. Bien, maestro José Enrique. Agradezco mucho la invitación que nos hicieron al Ayuntamiento de Tapachula, a las personas encargadas de llevar a cabo este conversatorio, ¿no? Es un honor siempre poder participar en este tipo de eventos y es un honor, pues, para mí siempre poder participar junto al doctor Justus Fenner, ¿no? En esta clase de actividades. La primera pregunta que nos haces es una pregunta bastante amplia en torno a los principales problemas sociales, económicos, las problemáticas, diría yo, de diversa índole que enfrentó el Soconusco en este periodo de la neutralidad, ¿no? Bueno, pues como sabemos, pues la situación del Soconusco es una situación excepcional. A partir de su separación del resto de Chiapas, pues queda como un territorio neutral, al menos eso se establece, en el cual pues no tendrían por qué tener injerencia tanto México como Guatemala y pues que se administrará únicamente por el régimen municipal, en el cual los ayuntamientos serían los encargados de llevar el control de la administración en lo que conocemos como las cuatro causas, ¿no? O sea, todo lo relacionado con policía, hacienda, guerra, impuestos, sería ejecutado desde los ayuntamientos, ¿no? Bastante particular, ¿no? Porque el dejar a este territorio en un autogobierno, pues conllevó una serie de problemáticas en la que tuvieron que tejerse una serie de estrategias por parte de los habitantes para sobrellevarla, ¿no? Por ejemplo, pueden haber muchas, pero yo quisiera hacer aquí mención a la cuestión del clero, ¿no? Cómo a pesar de esta neutralidad política, estamos también frente a la continuidad de una jurisdicción eclesiástica que se había construido desde la época colonial. Lo pongo un poco en contexto, ¿no? Para nuestros oyentes, a pesar de que el Soconusco era neutral políticamente, o al menos eso se había establecido, en el ámbito eclesiástico continuaba dependiendo del obispado de Chiapas, ¿no? Que tenía su sede en Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas. Entonces esto supuso una problemática desde muy temprano, desde muy iniciada la neutralidad, ¿no? Desde que se establece esta neutralidad. En primer lugar, porque Guatemala ya había aceptado, ¿no? la incorporación del Soconusco a su territorio, ya lo había decretado incluso, y había empezado a ejercer actos de jurisdicción en el territorio, como la incursión militar que hubo por parte de José Pearson, ¿no? Entonces, una de las primeras problemáticas que el Soconusco, poco tiempo de abrirse a la neutralidad, fue este conflicto jurisdiccional que en un primer momento enfrentó a la autoridad eclesiástica emanada desde Ciudad Real con el gobierno guatemalteco, ¿no? Y con quienes le eran leales en el Soconusco, como ocurrió con Manuel Escobar, que en un primer momento fue jefe político del partido, ¿no? Entonces, pues aquí vemos cómo esta situación conllevó una serie de conflictos entre las autoridades civiles que despachaban desde Tapachula y eran encabezadas por Manuel Escobar y los curas, ¿no? Que en este caso van a destacar tres personajes, que es José Yauquer, Manuel José Berardo, José Marción de Ortega. Estos párrocos de Escuintla, de Tapachula y de Tuxtla Chico se encuentran ante la disyuntiva de obedecer en Ciudad Real o de aceptar el juramento a la Constitución de la República Federal de Centroamérica, ¿no? Entonces, esto conlleva una serie de problemáticas desde muy iniciada la neutralidad, puesto que estos curas se inmiscuyeron en el conflicto político de alguna forma, ¿no? Porque al negarse a jurar esta constitución, pues estaban negando también la jurisdicción política que Centroamérica planteaba ejercer sobre el territorio.
Entonces, durante esta primera etapa, para no irme tan lejos, al menos durante los primeros años de la neutralidad, 1825, 1826, podríamos decir que el asunto del conflicto entre el clero, entre los curas de las parroquias de Escuintla, Tapachula y Tuxtla Chico y las autoridades guatemaltecas fue uno de estas situaciones que pusieron en jaque al territorio, ¿no? Resultado de un acuerdo mal planteado en el cual no se pensó más allá de lo que podría conllevar, ¿no? El ponerlo, el ejecutarlo, puesto que no se habían tomado en cuenta las condiciones previas del Soconusco para llevar a cabo esta idea, ¿no? De declararlo neutral desde fuera, ¿no? Desde la decisión de los gobiernos de México y Centroamérica, sin tomar en cuenta la situación particular del territorio, ¿no? Entonces yo quisiera poner son muchas, pero sí creo que es conveniente un poco reflexionar en torno a ella, ¿no? Y por el momento lo dejo aquí para que pues también tengamos oportunidad de conversar. Tal vez para completar un poco lo que dijo nuestro colega José Enrique, para entender mejor qué era y cómo era el Soconusco en esos años 20, 30 y 40, antes de la incorporación a México, tal vez es importante recordar o insertar alguna información respecto a otros aspectos económicos, por ejemplo, a unos aspectos que los tienen sumamente divididos, como es la discusión que ya mencionó el colega respecto a la pertenencia política hacia México, Chiapas o Guatemala, Centroamérica, ¿no? Entonces, tenemos ahí un pueblo, y eso sí hay que tener siempre en cuenta, que está en una situación extraordinaria. No tanto porque sus gobiernos municipales son los que se encargan. Esto, aunque suene sorprendente, también pasó en la mayor parte del estado de Chiapas hasta los años 30. No había jefes políticos porque nadie quería hacerlo. No había jueces, y de tal manera que siempre los alcaldes primeros tenían que asumir. Es decir, la diferencia con Chiapas no tanto consiste en esta diferencia, sino la diferencia yo la veo más bien en este asunto de que por las pretensiones territoriales de México y de Centroamérica sobre ese territorio, el Soconusco es declarado neutral. Pero esto le quita la posibilidad que tenía el resto de Chiapas de estar en esta discusión, en este jaloneo, de decidir y participar en un proceso político, correcto o incorrecto, como lo haya sido, pero de participar y tomar finalmente una decisión respecto a una adhesión, en este caso a México. Al Soconusco le quitan esta posibilidad y dicen, no, lo vamos a asumir nosotros. Nosotros somos México y Chiapas o Guatemala y Centroamérica. Hasta, como ellos definen, que nosotros vamos a ponernos de acuerdo en un tratado de límites. Esta situación hay que como que saborearlo un poco porque, digamos, es bien extraño de que terceras, como México y Guatemala, declaran a una región, en este momento la región de la costa de Soconusco, como una parte neutral. De facto en realidad es imposible. Uno mismo se puede declarar neutral, pero no otros le pueden declarar neutral a uno, obligándole a tomar una posición que no querían tomar. Ellos también tenían una opinión al respecto a dónde querían corresponder, aunque fue cambiante, ¿no? Había los que querían estar con Guatemala, había los que querían estar con México, había los que querían estar con un Guatemala conservador, otros que querían estar con un Guatemala liberal, y igual para el lado mexicano, ¿no? Siempre había todas esas divisiones y que esas líneas de división se partieron, digamos, los pueblos enteros. Muchas veces en la historiografía lo describen. Tapachula tenía una posición tal. Escuintla y Tuxtla Chico tenían otra. Lo que yo he visto no es tal, sino es una división que pasa por todos lados. El pueblo de Tuxtla Chico, igual que Tapachula y Escuintla, en diferentes momentos de esos 17 años de llamada neutralidad,
demuestran que había fuerzas de los dos o de los cuatro, si queremos, de los cuatro grupos, agrupaciones políticos presentes, y todos estaban interviniendo. Es decir, en realidad lo que demuestran, ellos no querían ser neutrales, sino querían tomar parte en esta decisión a dónde pertenecer. Y muchos conflictos internos durante estos 17 años derivan de esta situación rara, extraña, ¿no? De haber sido o estar sufriendo una neutralidad impuesta. Pero las divisiones eran también otros, eran divisiones políticos entre lo que era la antigua cabecera Tapachula, bueno, ni tan antigua, antes había sido Escuintla, Huehuetán, etcétera, pero desde 1819 lo era Tapachula, ¿no? Y entonces, y ahí estaba concentrado el poderío financiero, comercial, ganadero, ¿no? Todo estaba concentrado en esta zona, y lugares como Escuintla, del otro extremo del Soconusco, rumbo hacia Tonalá, pues tenía una economía muy diferente y muy empobrecida, se puede decir. Dependían básicamente de la pesca, de la venta de pescado seco y de algunos otros materiales, pero nada realmente significante. Había unos ranchos de ganado, pero, por ejemplo, el ganado, que era una de las principales riquezas de esta región, se concentraba más bien en Metapa, Mazapa, cerca de Tapachula, ¿no? Y el otro factor económico, el cacao, estaba concentrado básicamente en la región Tuxtla Chico y Tapachula. Es decir, también había estas divisiones, ¿no? Había otras divisiones. La población soconusquense, en su mayoría, eran indígenas. Indígenas que vivían en 12 pueblos subyugados o subordinados a las 3 parroquias, Escuintla, Tapachula y Tuxtla Chico, donde sí había una parte mayor de población ladina. Y se notan en los documentos este tipo de enfrentamientos entre poblaciones indígenas que después de la Constitución de Cádiz están intentando como que de buscar su propio camino, su desarrollo conforme a los intereses y direcciones que ellos mismos definen. Y esto, por lo regular, va en contra, como usted ya dijo, en contra de la iglesia, que tiene serios problemas allá en el Soconusco durante estos años, y a la vez va en contra de los intereses del grupo comerciante ganadero asentado en Tapachula, ¿no? Entonces, este tipo de conflictos marcaron muchísimo los años 17, de los 17 años de neutralidad entre 25 y 42 de 1800, y necesitamos tomar o tener siempre en la cabeza este tipo de características para también entender el actuar de cada uno de estos grupos finalmente, y el cambiante actuar, ¿no? Porque no simplemente era una línea recta de punto A a B. Podía uno decir, wow, sí, ya sé qué va a pasar o qué pasó y pasó por esto y aquello. No, la historia en este pequeño trazo costero era realmente torcida y había opiniones muy cambiantes conforme a los momentos históricos en cada momento. De tal manera que es una historia sumamente interesante ver este tipo de detalles que al fin y al cabo nos llevan tal vez ni tanto a explicar la resolución final o la solución final de la anexión a México, porque esto todavía es una historia aparte, pero sí nos explica una situación extraña de tensión social, política, económica, que llevó esta pequeña población que no alcanzaba más que 10,000 personas, ¿no? Eso hay que también saber, ¿no? Y entender cómo deben haber sentido estos 10,000 personas que naciones como México y con Chiapas y del otro lado Guatemala con Centroamérica les imponen un sistema político temporal, eso sí, ¿no? A la fuerza, y les obligan a buscar a ver
cómo nos acomodamos en este enredo, cómo nos defendemos de los jaloneos de los dos lados, porque ambos estaban ahí muy interesados, no tanto en la gente, sino por cuestiones geoestratégicas en obtener el control de esta parte. México, para tener una frontera más recta y alejar a Centroamérica de los intereses que se estaban formando por el cruce transísmico, ¿no?, entre Tehuantepec y Coatzacoalcos, y Guatemala, para tener esta presa del Soconusco como para mantener el reclamo sobre lo que finalmente era todo el estado de Chiapas, ¿no? Esto creo que es muy importante tomar en cuenta para entender la vida, como dijo Víctor, la vida cotidiana, ¿no? En esos 17 años, y eso sin hablar de cuestiones de justicia, de que no había recaudación de fondos, no había fondos de por sí, y todos estos detalles que podrían ser, digamos, sumamente interesantes cuando los comparamos con otras partes, sea en Guatemala o en Chiapas, ¿no? Pero lo voy a dejar hasta aquí por lo pronto. A ver, pasamos la palabra a Víctor. Bien, muy interesante lo que han planteado. Me llama la atención una cosa, ¿no? Lo que usted dice, al Soconusco le quitan la oportunidad de decidir sobre, ahora sí que sobre su futuro, ¿no? Sí, habría que preguntarnos por qué, ¿no? Y bueno, y no es que una de las cosas que pienso yo de la historia es que siempre tenemos que hacer cuestiones comparativas, ¿no? Sí, pues como en la actualidad, ¿no? Donde que digamos, al menos yo no radico en la zona, pero me llegan voces de que hay cierta inconformidad en ciertos sectores, de que nadie les preguntó estas cuestiones de migración, ¿no? Y tal vez a la gente no está consciente también de que es una región de paso, que es una región que históricamente ha sido una región de paso, que es una región de tránsito de migrantes, que es una región que se pobló de migrantes, ¿no? Pero no sé si se podría ahondar un poquito más del por qué, ¿no? Yo estoy pensando que lamentablemente que a partir de que se le degrada de gobernación a subdelegación, fue perdiendo el Soconusco de ese entonces toda, digamos, su poder político, si es que alguna vez lo tuvo, ¿no? Entonces es a partir de ahí, de una región periférica dentro de la periferia, pues que ahora sí que no importaba pedirles su opinión, ¿no? Pues estos, ¿qué nos van a decir? Pues nosotros decidimos, ¿no? O sea, ellos no deciden. Entonces, eso, digamos, tal vez era la postura, ¿no? De ambas naciones. Y bueno, y también de que pensaban, y seguramente leyendo entre líneas las fuentes y todo, todas estas familias antiguas de la región, sobre todo de la cabecera, que en ese momento era la que más, digamos, la más importante, que era Tapachula, pues tenían unas ligas bastante interesantes con el occidente guatemalteco, ¿no? Con Quetzaltenango. Entonces, de alguna manera, creo, me hace a mí pensar, elucubrar de que también ambos países sabían por dónde podría saltar la liebre, como se dice, ¿no? Pues entonces no sé si se pudiera, no sé, tratar de contestar esa pregunta, decir, ¿por qué se le niega la pretensión, la decisión, ¿no? De decir, quiero ser neutral, pero nosotros lo decidimos, no México o Guatemala. No sé si podríamos ahondar un poquito en eso, ¿no? Seguir un tantito la idea que estaba yo desarrollando. Es decir, obviamente había una arrogancia desde la política, una arrogancia que deja a un lado totalmente a la población, que no le importaba ni para Guatemala, tampoco para México. Lo que le importaban eran intereses estratégicos en este momento, como mencioné, la línea y, perdón, y alejar a Guatemala o Centroamérica de este del istmo. Pero, porque esto es algo, desde los archivos puedo argumentar algo muy obvio de que ni México ni Guatemala en realidad sabían qué está pasando en el Soconusco, quiénes son, cuáles son sus intereses, cómo funciona esta gente. Desde el Soconusco, como usted menciona, sí tenemos una visión, pero es parcial
de decir esta relación importante del comercio con Quetzaltenango. Era importante para el Soconusco, pero el Soconusco como tal ya había perdido casi toda su importancia para Centroamérica, porque el ganado, sí, eso sí venía, iba y venía, pero también iba y venía por el lado del Comitán. Y el cacao, que antes había sido la riqueza del Soconusco, ya había sido desplazado por producción en Suchitepeques y en otras partes de la costa centroamericana. De tal manera que para Guatemala el interés consistía en tener esta cuña hacia adentro del estado de Chiapas y con esto mantener vivo el reclamo. El reclamo que decía, esto todo fue un proceso ilegal, porque Chiapas estaba obligado a seguir los pasos nuestros porque era una entidad subyugada, ¿no? ¿Cómo le llaman? Subordinada. Y a México, el Soconusco no tenía ninguna importancia económica, para nada. Y también sus documentos demuestran que ellos no sabían qué era lo importante o cómo era la lucha de sobrevivir de la gente del Soconusco. A ellos les importaba la línea y imponer sus intereses. Hasta ahí eran los dos, ¿no? Perdón, cedo la palabra. Yo también comparto bastante la idea de que el Soconusco del que estamos hablando, del periodo de la neutralidad, es un Soconusco con muy poca relevancia, se le podría decir, económica, la riqueza que en algún momento tuvo en la época colonial, y hay que decirlo, muy al principio de la época colonial, cuando se le da el grado de gobernación, esta riqueza que en un principio tuvo, ¿no? De las producciones del cacao tan rico que extraían de la región. Pero ya para el momento en que estamos tratando, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, el acta de independencia de Tapachula del 21, cuando se suman a la causa de Comitán y San Cristóbal, pues ahí mencionan un poco, ¿no? También la situación de la provincia, ¿no? El Soconusco, que en realidad la situación es deplorable, ¿no? Ellos mismos lo expresan. La antigua riqueza que poseíamos se ha extinguido y entonces no les queda otra más que, no tengo las palabras exactas, pero ir a los brazos del gran imperio mexicano, ¿no? Para que sus hombres industriosos nos desarrollen y todo esto, ¿no? Entonces sí, la situación del Soconusco en materia económica era bastante precaria para la época. Sin embargo, su situación estratégica siempre fue relevante, ¿no? Desde antes hasta la actualidad, incluso la zona del Soconusco hasta el istmo de Tehuantepec, hoy en día continúa siendo una región estratégica importante para los proyectos que quiere llevar a cabo el Estado mexicano, ¿no? Hasta hoy en día continúa vigente el proyecto interoceánico, pero ahora lo quieren hacer con trenes, ¿no? Con un corredor interoceánico a través de una conexión con tren. Entonces, con ferrocarril. Entonces vemos que el Soconusco desde en esta época tiene una gran relevancia, ¿no? Estratégica para salvaguardar las fronteras, porque es una vía de tránsito natural que conecta a Centroamérica, Guatemala, con el sureste de México, ¿no? O sea, es una región, una llanura costera que de alguna forma permite un tránsito, ¿no? Que conecta nuestros territorios. Entonces, por eso también se plantea mucho el querer conservarlo, ¿no? Y por los proyectos económicos que se están desarrollando, que se querían desarrollar en México, ¿no? Vemos que cuando se pretende, por ejemplo, retomar de nueva cuenta la incorporación del Soconusco a México por ahí de 1841, que empiezan a darse discusiones nuevamente en el gobierno federal y entre las autoridades de Oaxaca para incorporar el Soconusco a México, lo que sale a relucir es el interés estratégico nuevamente. O sea, es necesario reincorporar el Soconusco porque es una vía natural de tránsito y porque ya se retomó el proyecto del canal, ¿no? El proyecto del canal interoceánico había quedado parado y en 1841 se retoma nuevamente, se trata de retomar nuevamente. Entonces vemos ahí de nuevo, está la cuestión estratégica, ¿no? Creo que sí coincido con el doctor Justus, ¿no? En que este fue el elemento central en este momento para ambas naciones.
y que por ende pues no comprendieron la situación al interior del Soconusco. En realidad no se le preguntó a la población ni a sus autoridades, pero sí existió iniciativa por parte de la población del Soconusco para tratar de poner orden sobre su situación, ¿no? Yo quisiera comentar un poco lo que comentaba cuando tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso Centroamericano de Historia con el doctor Justus, y con Víctor Manuel también, la iniciativa que hubo, ¿no? En un momento de la neutralidad, por ahí de 1838, de que se formara una diputación provincial en el Soconusco, de que hay que poner orden, ¿no? O sea, es una iniciativa que surge de los mismos ayuntamientos, que la lidera Tuxtla Chico, de hecho, y que le propone a Tapachula y Escuintla, ¿no? Crear una diputación provincial para ya salir de alguna forma de la situación tan difícil en que han permanecido por tantos años, ¿no? Que entonces sí hay la iniciativa, ¿no? Tampoco es que ellos no quisieran poner orden y no trataran de cambiar su situación. Pero bueno, ya sabemos que, bueno, al menos este proyecto no hay mayor noticia de él, ¿no? De que si se llevó a cabo o no. Pero sí quisiera destacar eso, ¿no? De que sí existió la iniciativa y que las autoridades trataron en la medida de lo posible de poner ese orden a una situación tan compleja en la que los dejó la situación de la neutralidad, ¿no? Y de que en esa medida también los actores sociales, la población, también buscó la mejor manera de sacar beneficio en diferentes momentos de la situación de la neutralidad, ¿no? Vemos como, por ejemplo, cuando se les quiere, hay un conflicto por tierras ahí con los indígenas que según las leyes de Guatemala se les quiere vender sus tierras, acuden a las leyes mexicanas diciendo de que estas leyes los protegen para sus ejidos. Entonces, tratan de sacar provecho del marco legal, ya sea de uno o de otro país, por esta situación en que han quedado, ¿no? Entonces, sí, esto hay que destacarlo bastante, de que la población de la región buscó la manera siempre de sacar el mejor provecho de la situación política en que quedaron y en un momento dado, de buscar poner orden a esa situación tan compleja, ¿no? Pero bueno, yo igual aquí lo dejaría para que tengamos oportunidad de Bien, seguir. bien, gracias. Muy interesantes las participaciones de los maestros. Me quedo con esta cuestión del área o territorio geoestratégico, ¿no? De una cuestión de ahora sí que de la zona, independientemente de su población y de que ya era una región económicamente depauperada, seguía teniendo una importancia estratégica, ¿no? Para los intereses tanto guatemaltecos como mexicanos, ¿no? En un primer momento se puede decir que Antonio López de Santa Anna, ¿no? Como era el presidente de ese momento, lo anexa para un poco curarse en salud por este gran trauma que tiene el Estado mexicano, ¿no? El naciente Estado mexicano al perder más de la mitad de su territorio, ¿no? Pero creo que no lo podemos dejar solo por eso, ¿no? Yo creo que inclusive, bueno, Santana tenía en su gabinete a una de las mentes más lúcidas del siglo XIX, como lo fue Lucas Alamán, entre otros, ¿no? Entonces creo que para mí va más allá, ¿no? De decir que por decreto de 1842 se eleva la categoría de ciudad a Tapachula y por lo tanto se hace la anexión, ¿no? Y entra el general Aguayo, ya se ha comentado, incluso también las fuentes lo mencionan, que ya tenían ya las actas de alguna manera hechas y que solo era de firmar, pero creo que no lo podemos dejar ahí, ¿no? O sea, ¿cuáles eran los interesados estratégicamente hablando de que el Soconusco ya se quedara como parte de la nación mexicana, ¿no? O sea, creo que entendían esa situación de que independientemente de que no conocían la zona y de que ya era una región depauperada para esa primera parte del siglo XIX, ya después para la segunda parte del siglo XIX, con el boom cafetalero, con la llegada de Matías Romero a la zona, incluso Matías Romero es diputado por el Soconusco, ya digamos. Es decir, en la segunda parte del siglo XIX el Soconusco es otra cosa, ¿no? Pero para esta primer parte, digamos, la historia es
es bastante de claroscuros, ¿no? Para mí creo que Santana no hizo las cosas de decir, bueno, voy a elevar un pueblo en 1842, nada más imagínense cómo estaba Tapachula. De verdad se merecía el rango de ciudad. Para empezar, ¿qué era ciudad para 1840 del siglo XIX también? ¿Sí? Entonces yo creo que, bueno, la invitación es esa, ¿quiénes eran los que les interesaba que esta zona quedara de un lado de la frontera o de otro, ¿no? Sí, me parece a mí que el primer, por el lado mexicano, sería Alamán, pero no sé ustedes qué piensan al respecto. Pues yo creo que hay que diferenciar entre diferentes niveles, es decir, un interés nacional y un interés posiblemente estatal, ¿no? Es decir, si quedamos primero con el interés federal, es decir, donde tú ya mencionas Lucas Alamán, Santa Ana, etcétera, estamos en una situación bastante conflictiva internamente de México. No solo Texas y otras partes del norte de México se habían perdido, también estaba la amenaza de la península de Yucatán, de que se iba a separar. En general, había desde el inicio de la República Federal Mexicana, una discusión latente sobre quiénes y cómo tienen derecho de o integrarse, pero eso no era tan importante, ese era bienvenido, pero más bien quién tenía derecho o no tenía derecho de separarse, porque, digamos, la consistencia de este territorio nacional dependía de que sí había un acuerdo tácito y una fuerza para imponerlo, de que no cualquiera en cualquier momento podía decir, bueno, yo ya me voy, ¿no? Porque esto iba a poner en jaque la integridad territorial de, de la nueva República Mexicana. Pero exactamente eso estaba pasando en estos momentos, en el norte y en el sur. Y era, según mi interpretación, muy importante en estos momentos establecer algo como un ejemplo, dar una clara señal. Nosotros no vamos a permitir de que cualquier parte de la nación decida por sus caprichos de salir, de poner en duda, digamos, lo que nosotros consideramos la territorialidad de México. Y eso fue exactamente lo que había pasado en Soconusco, porque Soconusco, como una entidad subordinada a Chiapas, según la lógica mexicana, había estado obligado de seguir la decisión del gobierno central provisional de Chiapas en este momento, que había decidido, vamos con México. Y México estaba muy de acuerdo con esto. Siempre estaba en todas las discusiones a lo largo del siglo XIX, estaba argumentando que en realidad Soconusco estaba obligado, pero no había cumplido, digamos, sino se había puesto en una actitud rebelde y había desconocido esta obligación que siempre dicen no, y su propio representante votó por México y ¿no? Pero el Soconusco en esta segunda proclama dice no vale y me voy. Y esta actitud precisamente era muy importante señalar a todo el resto de México, por lo menos esto siento que era la intención de gente como también de Alamán y de Santa Ana, de que no lo vamos a permitir. Y en este momento, Texas no lo podías recuperar porque te ibas a meter en 1000 líos. Mérida o Yucatán era un potencial que no se debía de subestimar. Lo más fácil para establecer este ejemplo para el resto de México era el Soconusco. Y ahí coincidían, digamos, de repente los intereses de un Manuel Larrainza, de un Antonio León, general ahí en Oaxaca, que todo el tiempo ya de por sí estaban viendo esta oportunidad de alinear, digamos, las fronteras con México. Y no solo esto, porque tampoco hay que olvidar de que ya habían intentado en 1813 de establecer un puerto viable, porque Tonalá como que no resultó muy efectivo, ¿no? Y un puerto viable en la ría de, ¿cómo se llama?
rara de Tapachula, ¿no? Es decir, en San Benito, ¿no? Había también ya como un cierto interés de tener una salida de mercancías hacia el lado Pacífico para el resto de Chiapas, ¿no? Y independientemente de eso, de que de por sí estaban intentando conectar ya, buscando caminos desde Comitán hacia el Soconusco para integrar finalmente esta zona a lo que ellos consideraban que les correspondía legalmente, ¿no? Y históricamente. Así que, viendo esto, creo que sí hay razones por el actuar de Santa Anna, y con sus instrumentos, porque eso lo eran. Manuel Larrainzar, sí, un ideólogo muy bien entrenado en la retórica del momento, y con unas dos estrategas que eran Antonio León y Ignacio Barbarena, que juntaron sus conocimientos militares de cómo organizar, financiar esta campaña y finalmente planearla hasta en los últimos detalles, como dijo el colega José Enrique, ¿no? De que ya traían en sus mochilas la declaración solo para firmarlo, ¿no? Y la historiografía hizo, wow, el Soconusco estaba aplaudiendo, ¿no? Finalmente a esta acción de una anexión militar, ¿no? Pues sí, yo creo que en el asunto del Soconusco sí podríamos, bueno, es un poco debatir esto, ¿no? Aquí tal vez sí podríamos hablar de una anexión como tal. O sea, porque hay un poco la discusión en torno, el caso de Chiapas es una anexión o una federación, una integración. Bueno, cuando hablamos de anexión, decimos, el término anexión alude a una integración territorial forzada, militar. Entonces, Claro. creo que la verdadera anexión territorial por parte del Estado mexicano en la frontera sur, en el caso de Chiapas y Soconusco, la del Soconusco sí entraría en el concepto, ¿no? Se trató de una anexión, o sea, porque un ejército vino, no se le preguntó a nadie, ya traían el machote de las actas y bueno, ya vamos a integrarlo. Solo para mencionar un poco eso, ¿no? Y también es cierto que los intereses en torno a la región, como ya lo mencionaba el doctor Justus, pasan las entidades federativas, en este caso Chiapas, el gobierno federal, el propio Santa Ana, o sea, son estos intereses que se van entretejiendo, ¿no? Y coinciden en torno a una decisión final que es, bueno, integrar el Soconusco a México. Porque también Chiapas tenía sus intereses en que el territorio se integrara nuevamente al Estado, ¿no? Necesitaban alargar la costa. Por ahí en 1837 surge la iniciativa con este gobierno centralista, creo que era José María Sandoval, parece que creo que era el gobernador en ese entonces, o me estoy confundiendo. Se trata de obtener noticias cartográficas del Soconusco, ¿no? Se pide que se realicen algunos mapas, un poco, y lo tratan de hacer a través de los párrocos, porque ¿de quién más? O sea, ¿a quién más se lo puedes pedir? ¿A quién más se lo vas a preguntar? Bueno, a los párrocos, ¿no? Entonces, por ahí en 1837 el gobierno del estado de Chiapas tiene esa iniciativa de, no, bueno, vamos a ver, a obtener información cartográfica del Soconusco, y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Se supone que es neutral políticamente, pero bueno, le hablemos al provisor, porque no había obispo, y le de los curas lleguen estas informaciones al gobierno del estado, ¿no? Entonces, sí hay intereses, es en eso, de sacar eso, ¿no? Hay intereses tanto del Estado mexicano como del gobierno de Chiapas, ¿no? No únicamente pasa por una situación de orden federal, ¿no? También estamos aquí frente a un asunto más local o regional incluso, ¿no? Y creo que en estas diversas facetas debemos analizar los intereses que se tuvieron sobre el Soconusco, ¿no? Entonces yo un poco para completar un poco por ahí lo que ya había dicho el doctor Justus, pues también coincido en que los intereses se entrecruzaron en un momento dado y llegaron a coincidir, ¿no? Pero que no fue una decisión unilineal, unilateral, de que a Santa Anna se le ocurrió por su propia iniciativa y que él quiso y dijo, bueno, lo anexemos y ya que se haga por mi voluntad. O sea, no fue únicamente Santa Anna el artífice de esto, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que ahí hay que dejarlo.
Bien, muy bien. Y bueno, yo agregaría esta cuestión del tren transísmico, algo que tú mencionabas, ¿no? Inclusive el paso del Istmo de Tehuantepec, que también era otro proyecto geoestratégico del momento, ¿no? Probablemente ahí también se puede insertar esta cuestión del Soconusco, ¿no? Entonces, lo dejamos en el sentido de geopolítica, ¿no? De la estrategia geopolítica de una nación y otra, ¿no? Y es ahí donde juega un poco la historia del Soconusco de esta primera parte del siglo XIX, ¿no? Y bueno, yo entraría también entonces a la otra pregunta que les tenía, ¿cuáles eran los intereses o cuáles eran los argumentos de, de Guatemala para seguir insistiendo con la pertenencia de Chiapas y Soconusco? Algo que también les quedó muy presente en su historia de bronce o en su mentalidad histórica de bronce, ¿no? México nos quitó Chiapas y Soconusco. Eso es algo que todavía está presente en Guatemala. Pero bueno, ¿cuáles fueron esas motivaciones? ¿Cuáles fueron esas reacciones guatemaltecas para tratar de impedir que esta región terminara siendo parte de México, ¿no? Yo creo que de alguna manera todas estas reacciones fueron diplomáticas, pero hasta ahí, ¿no? Porque no había un poder militar suficiente para oponerse también y anexar el territorio por la fuerza, ¿no? Lo que hubiera entablado un enfrentamiento bélico, que creo que, bueno, en toda la historiografía no simplemente fueron, lo que se menciona, fueron amagues, ¿no? Nunca hubo un enfrentamiento bélico formal, digamos, entre ambas naciones, ¿no? Pero, digamos, ¿cuáles fueron esos argumentos? ¿Cuáles fueron esas reacciones de Guatemala, ¿no? A partir de la anexión del Soconusco en 1842. Pues después de la incorporación, esta anexión del Soconusco a México, pues lo primero que hay pues son reclamos, ¿no? O sea, muchos reclamos, o sea, del gobierno guatemalteco, de las autoridades centroamericanas. La respuesta diplomática nos hace esperar. Se trata de condenar, bueno, se condena de hecho el movimiento de tropas por parte de México, pero la situación en Centroamérica ya es muy diferente a lo que de 1824 a 1842 pasaron muchas cosas en Centroamérica, ¿no? Entonces, lo primero que podríamos destacar aquí es que la Federación Centroamericana prácticamente estaba desintegrada, ya no teníamos un gobierno que mantuviera unido a todo ese complejo territorial centroamericano. Entonces, de alguna forma, las reclamaciones se emitieron desde Guatemala, ¿no? Aunque Guatemala sí tuvo la iniciativa de buscar apoyarse desde El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Se le pidió incluso la intervención al ministro, el ministro inglés para que interviniera a favor de Guatemala, ¿no? Y tratar de hacer recular la decisión que había tomado ya México, ¿no? De integrarse por la fuerza el territorio. Pero pues como bien lo dices, no hubo un enfrentamiento militar, o sea, no, esta cuestión del por qué no hubo un enfrentamiento militar, creo que se resuelve porque no solo Guatemala, sino también a México le salía muy cara una guerra, ¿no? Los dos países tenían complicaciones económicas tremendas. O sea, ¿quién pagaba impuestos en México? ¿Quién pagaba impuestos en Guatemala? O sea, las arcas de los gobiernos eran realmente muy limitativas, ¿no? O sea, los recursos para sostener una guerra creo que nunca los tuvieron durante este periodo de la neutralidad, al menos ni México ni Guatemala, o sea, pero que sí se planteó la posibilidad y que sí hubieron movimientos de tropa, pues sí, lo hubo, ¿no? Principalmente muy al inicio de este periodo neutral, ¿no? Del 25, que fue creo que el momento más tenso entre Guatemala y México, cuando se aproximan las tropas de Anaya por el lado de Tonalá y las tropas de Pearson, ¿no? Que se acantonan en el Soconusco. Y normalmente se ha pensado que Guatemala no realizó mayor movimiento militar.
porque de lo que se sabe es de la llegada de un pequeño contingente, creo que de 6 hombres, que iban con José Pearson, 2 sargentos y 3 cabos, creo, más Pearson, y que no hubo mayor intento por el lado militar de Guatemala, ¿no? De prepararse realmente para una guerra. Pero sí, sí lo hubo, sí se planteó. O sea, Guatemala no se quedó únicamente con la iniciativa de que Pearson entrara al territorio con estos hombres. Esta incursión que realiza Pearson en un primer momento fue exploratoria, ¿no? Como para ver un poco la situación al interior del Soconusco. Pero sí posteriormente se realizaron una serie de movimientos por parte de Guatemala para prepararse formalmente para un enfrentamiento militar, ¿no? Por ejemplo, desde Quetzaltenango se trataron de disciplinar tropas, ¿no? Se le pidió al jefe político de Quetzaltenango que cooperara con las tropas de José Pearson para prepararse para un posible enfrentamiento. Por ahí le envía 50 fusiles a José Pearson. Posteriormente también se le piden 65 hombres al alcalde de Tapachula, todo esto en 1825. Pearson recluta 65 hombres de Tapachula para proteger el punto fronterizo de Escuintla. Y en Escuintla se estableció un destacamento militar para proteger la frontera, con un grupo que se componía, por aquí lo anoté, por 3 oficiales y 25 soldados de caballería, que después se reforzaron con 2 compañías más procedentes de Tapachula y Tuxtla Chico. Entonces, sí hubo un movimiento militar un poco más amplio, tampoco fue tan pobre como a veces se piensa, sino que sí hubo un movimiento de hombres, ¿no? O sea, mayor. Pearson trató de organizar tropas para prepararse para un posible enfrentamiento militar, pero pues ya sabemos pues que no se dio, ¿no? Entonces no es un enfrentamiento que no se llegó a dar, pero que sí existió preparación por ambos lados, ¿no? Tanto del lado de Guatemala como del lado de México. Hubo un momento en que sí lo tomaron muy seriamente. En México siempre se ha dicho que no queríamos invadir Guatemala. No, eso no lo teníamos en la mente. Pero sí, el general Anaya diseñó un plan de invasión a Guatemala. No únicamente se iban a quedar en el Soconusco. El Soconusco iba a ser la puerta de entrada para después invadir Guatemala, porque Quetzaltenango. Y por ahí en los archivos de la Sedena se puede ver cómo el general Anaya sí planteaba esto, ¿no? O sea, se planteaba hacer 2 entradas, una por Soconusco y otra por Comitán, evidentemente, que eran las 2 puertas de entrada hacia el territorio guatemalteco, ¿no? Entonces, sí se planteó una invasión a Guatemala, al menos por parte de México, y del lado de Guatemala sí hubo una preparación para enfrentarse ante un colapso bélico, ¿no? Un enfrentamiento bélico. Entonces, sí hubo estos movimientos de tropas, pero sabemos que no se realizaron. ¿Por qué no? Pues yo un poco destaco eso, ¿no? De que ambas naciones, al menos en este momento, eran todavía naciones jóvenes, se estaban formando, tenían muchas limitaciones. Centroamérica estaba lidiando con conflictos territoriales también con Colombia, por ejemplo. Tenían el problema en la Mosquitia, el problema de Belice, con la ocupación de los ingleses en Belice. O sea, Centroamérica estaba asediada por muchos frentes también. México estaba asediado por los españoles. Sabíamos que hasta 1829 se mantuvo ahí un destacamento español en San Juan de Ulúa. Entonces, pues tenían múltiples problemas ambas naciones, ¿no? Entonces, la guerra siempre se mantuvo a la expectativa de que se podría llegar a ejecutar, pero no se quería realmente. Entonces, pues yo aquí lo dejaría. Entender un poco, digamos, la posición guatemalteca y la respuesta frente a todo esto, creo que entender hoy, alejarnos primero un poco más del Soconusco y para después volver y alejar en el sentido de que, digamos, el contexto, ver un poco el contexto en que se desarrolla toda esta cuestión de 24, 25, etcétera. Estamos en una fase de descolonización en América Latina. Es decir,
el imperio español había fracasado, había como que de facto desaparecido de tierra latinoamericana, y jóvenes naciones republicanas, en su mayoría, estaban, digamos, intentando tener claridad respecto a su futura territorialidad. Y entonces ahí es muy importante tomar dos conceptos de algo, hoy lo llamaríamos el derecho internacional, en aquel entonces se llamaba el derecho de gente. Y son los dos conceptos, uno se llama uti possidetis juris y el otro es lo accesorio sigue a lo principal. ¿Por qué los menciono? Porque el uti possidetis implica o estipulaba, en caso de conflictos como estos en una fase descolonizadora, como pasaba en estos años ahí en América Latina y específicamente también entre México y Centroamérica, de resolver los problemas o posibles problemas sobre los límites conforme a un concepto que rezaba de que lo que tú has tenido durante la colonia, esto va a ser tuyo ahorita en esta fase de la independencia. Este es uno. Y el otro, lo accesorio sigue a lo principal, reza de que unidades subordinadas, como en este caso Chiapas a Centroamérica o el Soconusco hacia Chiapas, debían o están en la obligación de seguir los lineamientos de su autoridad superior. Es decir, en el caso de Chiapas a Centroamérica, el gobierno establecido en Guatemala que gobernaba las Provincias Unidas, y en el caso Chiapas-Soconusco, debería el Soconusco haber respetado la decisión del gobierno provisional chiapaneco, ¿no? Estas cosas eran los principales argumentos que sustentaron finalmente también actitudes, por ejemplo, bélicas, de que Guatemala dijera, pues nosotros, Soconusco era parte de la Capitanía General en el momento de la independencia, entonces, por ende, igual que Chiapas, corresponde a nosotros. Esto era, digamos, la lógica atrás de que el Parlamento o la Asamblea en Guatemala toma una decisión de mandar, aunque fueran pequeñas tropas, la mayoría sí, como dijo, eran milicianos levantados en Tuxtla Chico y Tapachula, para realizar una ocupación militar. En este caso, de hecho, ellos se sentían absolutamente con el derecho, sustentado en el uti possidetis juris, ¿no? México, y ese es lo interesante en esta situación, argumenta lo mismo. Utiliza el mismo concepto jurídico diciendo de que como Chiapas se había declarado independiente, de facto ¿cómo se llama? La capitanía había dejado de desaparecer o de existir, de tal manera dejando en libertad a cada una de sus unidades, entidades, de tomar su propio camino. Y en este momento Chiapas consistía no solo en la parte que era realmente Chiapas, sino también en la parte del Soconusco. Y entonces ellos, con respecto al Soconusco, argumentan, no, el Soconusco era parte, ¿no? Según la misma lógica, y por eso también no tenía derecho, conforme al segundo concepto, ¿no?, que lo accesorio siga a lo principal, no tenía derecho de separarse por su cuenta, ¿no? Entonces, estos conceptos jurídicos que se plantearon y en realidad están vigentes hasta hoy día. No son conceptos de la época solo, sino son conceptos que están aplicados todavía en América Latina en los años 80, en África, en la decolonización, igual, ¿no? Es decir, son conceptos vigentes, ¿no? Y entonces ellos explican de que ambas partes estaban dispuestos a defender lo que ellos consideraban su derecho. Guatemala, lo suyo, ocupando el Soconusco, México, mandando tropas, amenazando en recuperar lo que, según el derecho, según su interpretación de ese derecho, correspondía a ellos, ¿no? Entonces, esa es como la base jurídica
que muchas veces se queda como que escondidas y más bien se plantea como movimientos casi al capricho, se puede decir, ¿no? De que ya envalentonados, Guatemala dice, ya ahorita voy a recuperar lo que yo considero. No, había realmente una discusión y una negociación con conceptos jurídicos vigentes en este momento entre las naciones. Nada más que en el caso Chiapas, México y Guatemala, Centroamérica, no se podían poner de acuerdo porque ambos invocaban el mismo derecho, por lo que se fueran o quería Guatemala ir a Panamá, ¿no? A la asamblea en Panamá de las naciones jóvenes latinoamericanas que se estaban reuniendo para lograr que un tercero tome una decisión al respecto. México se negó, ¿no? Para no quedarnos con cierta simplicidad en las explicaciones, ¿no? Tenemos que también ver este aspecto jurídico del derecho internacional, del derecho de gente, que ambas naciones sostenían y que mantuvieron vigente como argumento hasta el final del siglo XIX, ¿no? Bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Bien, gracias, doctor. Sí, muy pertinente lo que dice, ¿no? O sea, hay que hablar también acerca de esta cuestión de, pues sí, de lo que era el territorio desde las épocas coloniales y después a partir de la independencia. De alguna manera, para el sector de Centroamérica, a partir de lo que usted menciona, de estas cuestiones del latín jurídico, me parece que están en latín las frases que usted menciona, pues sí, ¿no? O sea, eso fue la gobernación o subdelegación y luego la intendencia de Chiapas, pues estaba sujeta a la Capitanía General de Guatemala, entonces era por lógica que tenían que seguir siendo parte de nosotros, ¿no? Ya en otra etapa de la vida, ¿no? De la vida independiente, ¿no? Entonces es muy puntual esa situación, ¿no? Ese punto que usted menciona. Bien, bueno, yo tengo otra pregunta más, me parece, digamos, que es creo yo, la que concluye, no sé qué tan pertinente sea, pero bueno, podemos hablar a partir de 1842 de una mexicanización del territorio. No sé. Caprichosa la pregunta. Tuvo que hacerlo un soconusquense. Pero está bien. ¿Era una mexicanización de la frontera? Obviamente se puede decir que sí, pero a la vez también cabe la posibilidad desde el punto de vista de la propia población, tal vez un cierto no. Desde el lado mexicano, obviamente, el interés hacia las fronteras. ¿Cuáles? Las fronteras deben ser, digamos, de tal manera resguardadas de que realmente cumplen con su función, que es la protección de la integridad territorial de una nación. Esto casi automáticamente implica que la nación que promueve el trazo de una línea, la formalización de una línea para que se vuelva esta línea realmente una frontera en el sentido clásico de delimitación de un territorio, por lo regular empieza ya muchas veces desde antes, o por lo menos a partir del tratado de mexicanizar su frontera. Esa es una lógica que casi es como un automatismo que viene obviamente de la lógica del Estado, ¿no? Y en ese sentido tampoco ha sido realmente la referencia. Yo no me refería tanto al Soconusco, pero digamos, la formalización a partir de 1882, ya brincando un poco 60 años, en adelante con la región de Motocintla, la zona de Comalapa y el Soconusco, sí tiene un proceso de mexicanización en diferentes momentos y en diferentes formas. El Soconusco, y esto encaja un poco en la lógica de lo que habíamos dicho hace un rato, que no tenía mucho más interés más que establecer la línea. Pero entonces establecer tropas ahí y a partir de cierto momento tener una aduana que después se cambia y se vuelve y así, ¿no? Entonces ahí pierde cierto interés el gobierno
en mexicanizar la región en el sentido de integrarla económica y socialmente. Y lo dejo a la deriva, nuevamente, lo que ha provocado, lo que ustedes conocen de sobra, nuevos brotes de sentimiento pro-centroamericano, pro-guatemalteco, luchas, invasiones, enfrentamientos militares, y siempre la sospecha, ya, no, tú eres a favor de Guatemala, no, tú eres a favor de, ¿no? Y así como que la lucha subterránea, sutil, siguió durante buena parte del siglo XIX. En este sentido, como desde el lado local, podríamos tal vez llegar a algo que, si hubo una mexicanización, probablemente hasta cierto punto sí, pero que si fuera realmente un éxito, durante mucho tiempo, no. Hasta que realmente hubo como una, ¿cómo se podría decir? Una invasión casi masiva de capitales, de infraestructura, de gente con know-how sobre cuestiones, en este caso del café, que crearon una infraestructura de puertos, de ferrocarril, de inversiones, de instituciones que controlan como el juzgado de distrito, sobre instituciones que estaban facilitando, digamos, la llegada de mexicanos y extranjeros, pero a través del gobierno mexicano hacia esta zona. En este sentido, sí podemos hablar de una mexicanización, pero por lo menos fue a mediado plazo, no de inmediato. De inmediato, más bien, la reacción era bastante incongruente con lo que habían pronunciado en el momento de la anexión, porque en realidad lo que se nota es una caída del interés en su gente, en su economía, realmente fuerte, de tal manera que el propio Soconusco sigue en realidad, por lo menos una parte, con su interés en decir, si no vamos a hacer Guatemala, por lo menos déjanos ser Estado o territorio, tener un propio presupuesto y definir nuestros propios metas y pasos a seguir, ¿no? Es decir, esto nos demuestra mucho un descuido total de parte del gobierno mexicano, ¿no? Pero a la vez, y esto es interesante, Guatemala no tenía, digamos, más allá de tal vez 45, después de que los movimientos de pueblos que como acercaban a Rafael Carrera, como que volvieron en su posición anterior, no tenía una mayor interés, por lo menos no pronunciado, de guatemalizar, tequizar, perdón, no sé si esta palabra existe, la zona. Pero de facto pasó. Es decir, una enorme parte de la población a partir de 1880 en adelante y más aún en los primeros 30 años del siglo XX eran personas de origen guatemalteco por diferentes razones. Refugiados políticos, refugiados económicos, refugiados que huyeron del servicio militar y una enorme cantidad de migración circular, en el sentido que venían y iban y venían a fincas o a trabajar tierras, por ejemplo, en zonas que de repente habían quedado del lado mexicano, como en la zona de Motocintla, ¿no? Y que finalmente poblaron, colonizaron y aumentaron en un buen porcentaje población de origen guatemalteco, causando toda una nueva serie de problemas para el gobierno mexicano que quería en realidad mexicanizar la frontera. Y no fue muy exitoso. Pero es muy interesante ver esta cuestión, digamos, de los dos intentos y de que el que realmente intentó no tuvo tanto éxito hablando en la cuestión étnica, es decir, diciendo son mexicanos realmente de nacimiento que vinieron y se establecen ahí, sino simplemente recurrieron al mecanismo de nacionalizar a los guatemaltecos y decir, a partir de ahorita tú eres mexicano. Ya, ¿no? Son fenómenos muy interesantes que hablan mucho de debilidad, de falta de presencia, de incapacidad de realmente controlar la frontera como pretendían, ¿no? Y esas son cosas todavía donde estamos muy al inicio, en realmente comprender todo lo que ha sido
o lo que ha provocado la situación de un límite con dos regímenes políticos diferentes de cada lado. Las migraciones y los movimientos poblacionales en finales del siglo XIX, principios XX, todavía son un terreno de poca investigación y todavía casi un terreno virgen, ¿no? Sí, pues es una pregunta que sí hay que reflexionar. Creo que, en primer lugar, las conexiones del Soconusco, como bien lo dices, Víctor Manuel, con Centroamérica, pues solo por el hecho de que estás en la frontera, es una frontera porosa, o sea, se han mantenido y se han conservado desde el periodo que estamos hablando de la neutralidad hasta cuando ya el Soconusco se integró al Estado mexicano, ¿no? Y desde el inicio sí el Estado mexicano trató de llevar la mexicanidad, digamos, al Soconusco. En un primer momento quizás habría que recurrir a la correspondencia de Jerónimo Cardona, fue el primer jefe político del Soconusco nombrado por el gobierno mexicano en 1843. Entonces, las primeras tareas que se le dan a Jerónimo Cardona es que por favor se encargue de que los festejos conmemorativos de la independencia se engalanen como nunca en el Soconusco, en la capital, en Tapachula, porque hay que llevar la mexicanidad a la región desde ahora, ¿no? Desde un temprano 1843. Entonces, sí, hay iniciativas, ¿no? Y el Estado mexicano continuó, era consciente de que la región mantenía todavía muchos vínculos con Guatemala, vínculos entre familias, entre comerciantes, entre amigos, que no se iban a acabar simplemente por decreto, ¿no? Entonces, pues sí, este tema de la mexicanización del Soconusco sigue estando vigente. Muchos hablan incluso de una chiapaniquización del Soconusco, de qué estamos hablando aquí, ¿no? Porque hay grupos en Tapachula que desde hace mucho han tratado de luchar por formar el Estado 33, ¿no? Entonces, es interesante cuando uno escucha sus narrativas, ¿no? Lo que ellos exponen y cómo tratan de justificar este posicionamiento, ¿no? De que queremos ser un Estado, como lo decía el doctor Justus, queremos ser un Estado independiente de Chiapas porque a nosotros nadie nos preguntó si queríamos ser chiapanecos. Entonces, creo que este debate sobre la mexicanización o chiapanequización también del Soconusco es algo que todavía se debe reflexionar, ¿no? Es un tema abierto aún para quienes estén interesados en ello.